Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Judea, de Jerusalén y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo del Adviento, vamos lentamente avanzando hacia la Navidad, el protagonista es San Juan Bautista. En esta presentación que hace el evangelista San Mateo sobre la labor de precursor que hizo el Bautista, me parece necesario destacar una de las frases que he leído, que es del profeta Isaías. Define el profeta a aquel que vendrá como precursor como la voz del que grita en el desierto. Una voz que dice: preparad el camino al Señor. La voz del que grita en el desierto. Hace muchos años, en el año 1948, un trapense norteamericano publicó un libro que fue muy influyente en su época, La montaña de los 7 círculos. Hablaba de su experiencia espiritual y de cómo él había llegado a convertirse en un monje trapense. Yo, meditando, dije, bueno, creo que en realidad, naturalmente es una impresión mía, en realidad hay 3 círculos en cada hombre. Quizá para un trapense hay 7, pero yo creo que hay 3 círculos en cada hombre. Y en los 3 puede haber desierto. Y el Señor nos llama a que prediquemos en el desierto. Porque es ahí, en el desierto, donde hace falta los amigos del Señor. A los mejores soldados siempre se les manda a la primera fila del combate. El Señor pide a sus amigos que preparen el camino en el desierto. Porque trabajar en una tierra fértil, no digo que no tenga también su esfuerzo, pero qué fácil, ¿verdad? Qué fácil ser sacerdote cuando tienes una feligresía que está deseosa de amar al Señor, una iglesia abarrotada, confesonarios llenos, adoraciones del Santísimo multitudinarias. Pero qué difícil cuando apenas viene gente a misa, aunque te pongas en el confesonario no se acerca nadie,
Y cuando tienes la impresión de que tu vida, tu sacrificio, tu esfuerzo no sirve para nada o sirve para muy poco. Qué fácil, bueno, quizá no tan fácil, pero qué fácil cuando se vivía en la época de la cristiandad, de la Edad Media. Pero cuando vivimos en un contexto secularizado, donde por ser sacerdote, así hablo de mi experiencia personal, de la experiencia en general de los sacerdotes hoy, por ser sacerdote ya eres sospechoso de ser pederasta. Eres cura equivalente a pederasta. Y sin embargo, es ahí donde nos necesita el Señor, a todos, en el desierto. Es ahí donde tiene mérito. Es ahí donde demostramos nuestro amor. ¿Cuáles son los 3 círculos que creo que hay en el ser humano? Sin por eso querer criticar a Thomas Merton con lo de sus 7 círculos. Pero ahí parece que al menos 3. Hay un círculo que está más lejos de ti. Hay un círculo que está inmediatamente después de tu piel. Y hay uno que está de tu piel para adentro, en tu alma. Y en los 3 puede haber un desierto. Lejos de ti. La sociedad, el mundo. Lejos de ti hay un desierto porque hasta hace relativamente poco había lo que se llama la ley moral natural. Es decir, había una especie de consenso sobre lo que era bueno y lo que era malo, y también sobre lo que era verdadero y lo que era falso. Una cosa que nacía y venía del ser humano, del ADN humano. No era una imposición, no era algo pactado como los derechos humanos que se pactan y se acuerdan después de la Segunda Guerra Mundial. No, era más bien una cosa natural. Por eso se llama ley moral natural. Eso lo recoge hace muchos siglos Confucio cuando dice que aquella llamada ley de oro, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Lo recoge Moisés maravillosamente. Y ya es revelación, pero recoge la ley moral natural, al menos en 7 de los 10 mandamientos. No mates, no robes. ¿A ti te gustaría que te mataran, que te golpearan, que te robaran, que te mintieran, que te engañaran? Pues no lo hagas tú. Es una traducción de la ley moral natural a 7 puntos concretos. Los 3 primeros mandamientos es referidos a Dios. La ley moral natural hace referencia a eso. ¿A ti te gustaría que te robaran? Pues no robes. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. La ley moral natural permitía una cierta convivencia. Tenemos religiones distintas, pero podemos entendernos sobre lo que es bueno y lo que es malo en las cosas básicas. Ha desaparecido prácticamente. Es una situación horrible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y desde luego no es el único caso, por ejemplo, se considera un derecho humano matar a un inocente en el vientre de la madre. Hasta ese punto hemos llegado. Ese es un desierto en el que hay que predicar. Y cuesta mucho. Te sientes maltratado, burlado, ridiculizado, incluso perseguido. ¿Cuántas personas simplemente por estar con un rosario en la mano a 50 metros de una clínica abortista son llevados a la cárcel? Pero hay que predicar en ese desierto. Hay que predicar al menos esa ley moral natural, al menos esa. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Segundo círculo. Ya está más cerca de tu piel, tu familia, tu entorno, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ya son personas concretas, no es el mundo, sino ya son personas concretas, personas que conoces, con las que tratas más o menos íntimamente. No es lo mismo un hijo o un padre que
un amigo, y no es lo mismo un amigo que un compañero de trabajo, aunque a veces pueda ser también un amigo. Y también ahí hay muchas veces, quizá no tanto, pero sí muchas veces un desierto. ¿Cuántas veces te sientes ridiculizado porque vas a misa, se burlan de ti, se ríen de ti? Hoy, por ejemplo, es un acto heroico ser un adolescente y querer ser católico. ¿No quieres tener relaciones sexuales? A veces ya tempranísimo te marginan y se burlan de ti, te insultan. Y eso que se llama bullying, que deberíamos traducir como acoso, es poderosísimo contra un adolescente, contra un niño, fortísimo. Y muchas veces, en contra de su conciencia, se someten a eso para que les dejen tranquilos. Ese es un desierto. Y ahí están sucumbiendo en ese desierto muchos de nuestros adolescentes y jóvenes. Y no solamente en cuestiones sexuales, por ejemplo, en el tema de la droga o del alcohol o de salir hasta las tantas de la noche. Los estudios lo reiteran una vez más. Los padres no son conscientes de lo que ven sus hijos cuando están con el Internet. Los padres no son conscientes de que el 2/3 de los adolescentes, hablo de España, 2/3 se emborrachan al menos una vez al mes, emborracharse, con el daño físico que eso les produce, por ejemplo, para el hígado. Es tu familia, son tus amigos, y es, no siempre, pero muchas veces, un desierto. Ahí tienes que evangelizar, ahí tienes que ser testigo, ahí tienes que ser valiente, y también ahí tienes que ser inteligente para procurar llevar el buen agua de Cristo a ese desierto, tener formación, buscar los medios, ser precavido, proteger a tus hijos, evitar que hagan mal uso de los medios de comunicación, buscar a ver qué colegio van a estar o a qué parroquia vas a llevarlos. Hay un desierto cerca de ti y hay que ser valientes e inteligentes. Tercer círculo. De mi piel para adentro. Puede ser un vergel maravilloso, pero también puede ser un desierto, o al menos atravesar temporadas de desierto. Recuerdo aquel bellísimo himno, una poesía de José Luis Martín Descalzo, el que fue mi maestro. Hoy que sé que mi vida es un desierto, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Y muchas veces te sientes así, seco. Has tenido momentos gloriosos, momentos de luz, momentos de luz. Has tenido momentos en que te llevaba en brazos Dios, como la mamá te llevaba en brazos de niño. Ha tenido momentos en que todo era hermoso, fuerte, sin dificultades. Y de repente la mamá te ha dejado en el suelo y tiene que hacerlo, porque tienes que fortalecer tus piernas. Pero tú lo que experimentas es que ya no estás en los brazos de tu mamá, en que tus piernas son muy débiles. Y aunque Dios tiene un plan para ti, tú no entiendes el plan de Dios. Y entonces crees que
tu mamá no te quiere porque ya no te lleva en brazos. Al contrario, tu mamá te está queriendo porque te ha puesto en el suelo, pero tú lloras porque piensas que tu mamá no te quiere. Eso hacen los niños y eso nos pasa a nosotros. Y Dios permite ese desierto de tu corazón, lo permite. Y permite que tengas esa impresión, hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor. Vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. ¿Qué tienes que hacer con este desierto interior que fue un vergel? ¿Qué tienes que hacer? Pedirle al Cristo jardinero, pedírselo. Es muy curioso, lo dice maravillosamente la Dida G, es muy curioso que muchos piensan que la relación con Dios en la oración, que es la forma en que dejas que el Cristo jardinero riegue el desierto de tu corazón, que muchos piensan que esa relación con Dios consiste en decir, tengo este problema, tengo este otro, en pedir, ayúdame para esto, para aquello, o incluso consiste en escuchar. Hay diálogo cuando se habla y cuando se escucha. Hablar, escuchar. Efectivamente, eso forma parte esencial de la oración. Pero es que acaso una pareja, dos, marido y mujer, que llevan 20 años casados o más, ¿tienen que estar siempre diciéndose cosas? Porque muchas veces bastan estar uno al lado del otro. Y no hace falta hablar, está uno al lado del otro. A veces el silencio puede ser una señal de que no hay nada que decir y es terrible. Pero otras veces es que no hace falta. Muchas veces en la vida espiritual la oración consiste solo en estar, en mirar el sagrario, en mirar la Eucaristía y en dejar que te mire. Tú le ves, él te ve y no tienes que decirle nada. Y quizá él tenga algo que decirte, te lo dirá. Pero no tienes que decirle nada, simplemente estar ahí a sus pies, a sus pies. Necesitamos que el Cristo jardinero riegue el desierto de nuestro corazón para que se convierta en un vergel. Y para eso hay que estar con sequedad o con música celestial. Estar al lado de Jesús, ir allí, aunque no sientas nada, aunque te aburras, aunque te distraigas. Estar al lado de Jesús, ir allí. Quizá en el último instante, cuando ya llega la hora de levantarte, sientes su mano que te toca. Sientes la gota de agua que llega y permite que en medio del desierto se produzca una pequeña grieta y salga una tímida hoja verde. Hay que defender a Jesús en el mundo, en tu familia, y hay que dejar que Jesús sane tus heridas simplemente estando a su lado. Y si hay música celestial, pues mejor. Y si no, da lo mismo. Estoy a su lado y eso es suficiente. Que así sea.